Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Como Satanás ya lanzó su semilla a la tierra y debemos esperar la respuesta, la realidad es que mientras tanto nosotros sufriremos. Son comunes las falsas expectativas en los nuevos creyentes. Algunos se sienten decepcionados por un tiempo al llegar al cristianismo porque los problemas no solo no se arreglan, sino que al contrario, parecen incrementarse. Mi madre solía decir que cuando ella decidió aceptar a Jesús como su Salvador y Señor, mi papá le advirtió acerca de este hecho, que si bien éramos un hogar feliz, ahora con su decisión seríamos blanco de los ataques del enemigo de Dios y los problemas que vendrían serían muchos. Pero a medida que meditamos en las palabras del Señor, la decepción mengua y nos encontramos con un Jesús muy sincero. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, en palabras de Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando los problemas vienen sin mesura, tendemos a culpar a Dios. No le echemos la culpa al Señor en todo este asunto. Somos nosotros quienes muchas veces hemos perdido el norte y nos hemos olvidado del verdadero sentido del cristianismo, el servicio a Dios y no a nosotros mismos. Las falsas expectativas vienen de un evangelio adulterado, centrado en el hombre, en el que Dios es nuestro siervo y nosotros solo nos acercamos a Él con las manos extendidas para recibir. El evangelio ha sido a través de los años una tarea ardua y penosa, como lo es para un ejército hacer la guerra contra el adversario. La vida cristiana no es como un paseo en el campo en un domingo soleado. Más bien es una dura batalla que se libra bajo una tormenta, revolcándonos en el barro. Pablo le dice a Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. El servicio en el ejército no consiste en que el comandante agrade al soldado, sino en cumplir aquella misión que se ha encomendado. La muerte y las penalidades están implícitas en el oficio militar. El cristianismo es perder para después ganar, para finalmente obtener una ganancia invaluable que no nos podemos imaginar. Reflejo de todo esto, la música en la iglesia ha perdido el tono épico de un ejército marchando hacia la victoria y ha evolucionado a un tono dulzón, lleno de amor y de paz, donde la victoria ya ha sido conseguida, eliminando todo atisbo de conflicto. A partir de no muy pocos años, las letras de los cantos han dejado de ser la parte principal de la alabanza. Desde esa época, la música ha tomado el mando sobre las letras. El diablo anda como león rugiente esperando a quien devorar y va a aprovechar cualquier lugarcito que se le dé para hacer daño. La Biblia nos exhorta para velar, para permanecer alerta y confiando en que estamos en una guerra. Y en la guerra no hay lugar para la relajación. Al fin y al cabo, nuestra vida está en riesgo. Podrían pensar algunos que Dios es un Dios sádico e insensible al sufrimiento humano, que impone o permite padecimientos sin sentido. Nada más lejos de la realidad. Jesús llora frente a la tumba de su amigo Lázaro y se muestra a lo largo de los evangelios como un varón con sentimientos y empatía.
El motivo real de los sufrimientos en la vida cristiana es desarrollar carácter y sacar a la luz cualidades valiosas que Dios nos ha dado para que el cristiano sea verdaderamente útil en su ministerio. En otras palabras, la aflicción nos ayuda a crecer. Otra razón es que las experiencias duras y difíciles que vivimos sirven para edificar, alentar y como testimonio para otros. Víctor Frank, un famoso psiquiatra de origen judío, fue encarcelado. Pudo soportar las penalidades y rigores de un campo de concentración nazi, permaneciendo constantemente bajo la amenaza de la muerte. Frank sobrevivió todo ese horror alimentando su mente con propósito y esperanza. Nadie elige sufrir, pero sí se puede escoger la manera de afrontar el sufrimiento. Frank dijo: el sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que encuentras un sentido como lo puede ser el sacrificio. El azar es el enemigo del propósito. No es un concepto cristiano, solo pertenece al mundo de las ideas. Para los antiguos romanos incluso el azar era adorado en forma de diosa. Se le conocía como la fortuna. En la Biblia el azar no existe. Es una palabra de la que carece el hebreo. El azar, la suerte o el destino es algo que Dios mismo determina. El azar es una ilusión del ser humano, solo con propósitos mal comprendidos. Todo aquel que sufre siempre debe tener en mente el propósito de su sufrimiento, saber que lo que hace no es inútil, que al final terminará y que el premio excede cualquier sufrimiento padecido. Tener un propósito, una causa que es más grande que nosotros nos lleva a volar hacia la victoria. Todo consiste en hacer que el peso de la esperanza supere a la carga del sufrimiento. La esperanza es la clave para poder soportar el dolor, el sufrimiento, las penalidades de la vida en general. Para el cristiano, nuestra esperanza es Cristo y la vida eterna. No hace mucho tiempo, servir en el ejército, sobre todo en tiempo de guerra, se consideraba un gran honor. La Biblia va en la misma línea cuando dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. Así que aceptemos el sufrimiento porque es parte en la causa de la liberación del pecado y de la muerte eterna. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que permítenos que en medio del sufrimiento tengamos paz y esperanza para confiar en ti hasta que vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén. En medio del sufrimiento, corre a los brazos de Jesús, porque solo con Cristo se vive a plenitud. Dios te bendiga.